está contraindicado a pacientes que tengan alguna insuficiencia para metabolización o para eliminación de medicamentos, porque eso va a hacer que dure más la medicación, y en la taquiarritmia es que va a estar contraindicado. Administrar con precaución en pacientes hipotensos. En este paciente que se tenía que hacer primero, en la que está hipotenso. Si nosotros queremos hacer un inotrópico, podemos hacerlo primero, tenemos que hacer otra medida, administrar otro medicamento. Esto no podemos hacer si está hipotenso. Eso quiere decir que entonces tenemos que primero administrarle un vasopresor al paciente. Entonces, si está hipotenso, pero está en insuficiencia cardíaca, primero administrar un vasopresor. Entonces, le podemos hacer o noradrenalina o dopamina dosis alta, y después, cuando llegue a tener presión arterial, buena presión arterial, el paciente se le agrega el inotrópico. Entonces, si está hipotenso, no se pase. Este medicamento que se usa en pacientes con insuficiencia cardíaca, generalmente en las unidades coronarias que se suele utilizar, y en pacientes con presión arterial preservada, con buena presión arterial. Si está hipotenso, no se puede hacer este medicamento. ¿Se puede combinar con otros medicamentos? Sí, se pueden hacer. Si es consideramos que es necesario, podemos combinar los medicamentos con otro inotrópico. Se puede combinar, y la ventaja que tiene con estos es que el uso de beta-bloqueantes no interfiere en el efecto del medicamento. En el paciente que toma beta-bloqueantes, entonces, si nosotros le iniciamos, viene un paciente de la casa, viene descompensado, está tomando carvedilol, atenolol, metilol. Si es que queremos iniciar un inotrópico, le iniciamos dopamina o dobutamina, tiene que ser una dosis alta porque el paciente tiene sus receptores beta bloqueados. Nosotros tenemos que darle mayor cantidad de dopamina o de dobutamina que a un paciente que no consume esos medicamentos, porque los receptores beta están todos bloqueados por el medicamento que toma el paciente. Con el uso de la mifeprona eso no ocurre, porque los receptores que usan la mifeprona son otros. Esa desventaja que está con la dobutamina no tiene la mifeprona. Si viene un paciente que toma beta-bloqueantes, puede ser más efectivo la milrinona que la utilización de dopamina o dobutamina. Mais indicado entonces. Y no porque no está tan disponible. O sea, la disponibilidad es menor. ¿Por ¿Qué es costo? lo que- Sí, por costos suele ser. ¿Qué es lo que en las urgencias, hospitales, en todos los lugares se encuentran estos medicamentos? Pero este no se va a encontrar en todos los lugares. Dopamina, dobutamina, en urgencias en cualquier lugar se va a encontrar. Pero la milrinona es mucho más difícil de encontrar. O sea, el acceso es más difícil. Então, para ser estudado, administra dopamina. ¿Cómo? Pero se puede. Si un paciente toma beta-bloqueantes, tiene más ventajas hacerle este. Pero lo que digo es que cuál está más disponible, si se usa más este, no se usa más este porque esto está más disponible. Dopamina, dobutamina, hay en más lugares. La milrinona es más difícil de conseguir. sim. ¿Se entiende? Sim. A eficácia deles são semelhantes. Bem Sí, semelhantes. es parecido en la eficacia, es parecido, son parecidos en los efectos adversos. Y la mortalidad también. Eso sí podemos aumentar también, porque es un medicamento que va a aumentar el riesgo de arritmias, va a aumentar el riesgo de isquemia, pero es un medicamento que el paciente necesita en ese momento. Si no le das, ese paciente no va a mejorar. O sea, vas a administrarle corriendo el riesgo de que tenga también una complicación.
eso aumenta el riesgo de eventos químicos. Eso se ve con este y con la nitroglicerina. Todos esos medicamentos producen ese efecto. Pueden aumentar el riesgo de infartos, puede presentar un infarto al paciente, por eso puede presentar una arritmia y puede morir por complicación asociada a ese medicamento del paciente, pero tiene que recibir. Mais uma questão de urgência, né, doutor? Sí, por la clínica que se usan solo en ambiente hospitalario porque se administran por vía endovenosa, porque tiene una vida media corta para pacientes con insuficiencia cardíaca ya avanzada, pacientes en lista de espera para un trasplante cardíaco, pacientes que ya recibieron otro tratamiento y no mejoraron. Y el otro se llama levosimendan, este es entre los que están ahí, es el más nuevo. Dopamina y dopamina son los que usan los actores de edad. Tiene que haber aumento de la concentración de calcio para que yo logre esa absorción. Lo mismo con la midrinona. Esta actúa sobre otro receptor, sobre una enzima que es la fosfodiesterasa. También la acción se relaciona con el aumento de la concentración de calcio. Y después apareció este medicamento que es el levosimendan, que no está relacionado con la concentración de calcio, la acción es también solo inyectable. Y lo que acá ocurre con el levosimendan es que tiene efecto con el calcio, pero sin que sea necesario aumentar la concentración de calcio. Lo que hace es mantener una forma de la troponina C, tiene mucha afinidad con la troponina C, pero no es necesario que aumente la concentración de calcio para que se vea el efecto del medicamento. Entonces, este no se relaciona con aumento. En este caso no hay aumento de la concentración de calcio. Entonces, ¿qué efectos pueden ser menores? ¿Qué efectos dijimos que eran relacionados con el calcio? Las isquemias y las arritmias. Entonces, si este medicamento se consiguió desarrollar y no tiene esta acción, este aumento de la concentración de calcio, que producía isquemia y arritmia, entonces este medicamento tiene menos riesgo de estas complicaciones, menos riesgo de arritmias y de isquemia. Pero este medicamento es más específico, manejado en terapias coronarias, unidades coronarias, es lo que se utiliza este. Mas, doutora, então ele vai ter um efeito se unir a propamina, não é? Sí. Y no es necesario ese efecto, o sea, no es necesario que aumente la concentración de calcio para que tenga ese efecto. Se une a la troponina C, a la cual se une también el calcio, y esta acción dura más tiempo. El efecto que tiene unido esto dura más tiempo. Acá entonces tú el levosimendan y ahí se consigue el efecto inotrópico. No es necesario que aumente la concentración
medicamento se administra por vía endovenosa, también, o sea, solo por vía endovenosa va a mejorar tanto el gasto cardíaco, va a disminuir las presiones pulmonares, o sea, va a mejorar tanto los síntomas de congestión como los síntomas de hipoperfusión también. No modifica mucho la frecuencia cardíaca, por eso también tiene menor riesgo de arritmias. Y tiene una ventaja de que se hace por menos tiempo y la acción dura mucho más. En lo otro, como en la vida media de medicamentos de minutos, combinado también la aplicación continuamente. Acá el medicamento puede recibir el paciente por 24 horas y durar hasta una semana el efecto del medicamento. Entonces, el paciente puede recibir en infusión continua unas 24 horas más y tener un efecto que dura mucho más tiempo. Entonces, este medicamento tiene una semivida que es mucho más larga, 75 a 80 horas. Esto también es una ventaja. El paciente no tiene que gastar demasiado días con el goteo de ese medicamento. Entre los efectos adversos puede producir hipotensión, si produce mucha vasodilatación, y puede producir también taquiarritmia, menos frecuentemente, pero se puede ver en el paciente. Está contraindicado otra vez en hipotensión. ¿Qué hay que hacer en hipotensión? Primero un vasopresor y después este medicamento. Entonces, si el paciente llega con una presión de 80, 60, 60, 40, no puede recibir directamente este medicamento. Tiene que hacerse dopamina, noradrenalina o sea, uno a dos y después recién, cuando la presión sistólica suba, recibe los medicamentos. ¿En quiénes se va a hacer en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, aguda o crónica? Crónica sería el portador de insuficiencia cardíaca que presenta un cuadro de descompensación, y aguda un paciente que no tenía insuficiencia cardíaca y desarrolla por ejemplo un infarto y entra en insuficiencia cardíaca. Entonces, en esos pacientes se usa. En quienes ya se hizo otro tratamiento y no resultó, o no podemos hacerlo también. Y en pacientes que, ya recibieron todo otro tipo de tratamiento y no mejoraron. Se considera que a diferencia de los otros medicamentos, puede tener un efecto cardioprotector en el miocardio. Tiene una sensibilización al calcio, no hace falta que aumente el calcio para crecer su acción, y tiene un efecto cardioprotector también. Entonces, es un medicamento que va a tener menos riesgo de arritmias y de isquemias. Entonces, de esos cuatro, si pudiéramos tener todos, sería más conveniente para el paciente el uso de este medicamento. Pero ¿qué pasa? No está disponible en todos los lugares, es mucho más común. Pero este tiene un mejor perfil para el paciente porque le va a producir menos efectos adversos. ¿Cuáles son los que están más disponibles? La mayor disponibilidad de estos, que son los betas que tenemos disponibles, más disponibles en el mercado, que sí pueden producir eventos de isquemia. Los inotrópicos, los que mismo ahora se usan todos en casos de insuficiencia cardíaca descompensada, y toditos son de administración endovenosa parenteral. Eso es para pacientes que están hospitalizados. ¿Y cuándo se llega a eso? Cuando el paciente no tiene otra opción por la condición en que llega. El que tiene una insuficiencia cardíaca aguda, que estaba bien, el paciente tuvo un infarto y chocó. Ese paciente tiene que recibir
con más dificultad respiratoria, ya se cansa más, no puede dormir a la noche, se levanta. El paciente que da poco viene compensándose, se le administran diuréticos, se le hacen otros medicamentos y no va mejorando. Entonces, es la única opción que tenemos en ese momento para recuperar a ese paciente. Entonces, es como lo último o el tratamiento más, tratamiento para pacientes más delicados. Para los pacientes que están más delicados va a ser el uso de los inotrópicos. Son importantes para la fase aguda, para compensar a esos pacientes, pero son medicamentos que si usan muchos días pueden producir efectos adversos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿En qué caso entonces indicamos los inotrópicos? ¿Cuál es la indicación? O crónica descompensada. Significa que era crónica aguda descompensada. Hay pacientes que probablemente ya recibieron otro tratamiento y no mejoraron. El efecto más prolongado con cuál de ellos mismos se veía. Por mes. Mayor duración. Se puede hacer 24 horas nomás y va a durar una semana su efecto. E para a sua administração, doutora? Para não ter mais efeitos adversos e entra com outra medicação ou não? Não. Pode ser contínuo? Ou diminuir a dose? Lovoscan. No, las 24 horas y se suspende la medicación. Ah, sim. Pueden producir hipotensión. Todos pueden producir porque son inotrópicos y son vasodilatadores. Entonces, si son vasodilatadores pueden producir dopamina, dobutamina, mifeprona, levodopa. El único que puede aumentar es cuando usas qué dosis era. Se llamaba la dosis de la dopamina. Cuando se usa dosis vasopresora. Recuerden que la dopamina tenía tres dosis: diurética, inotrópica y vasopresora. Entonces, cuando se usa la dosis vasopresora, sí puede producir la dopamina hipertensión, pero en los otros casos puede producir hipotensión. Entonces, ¿cuál puede producir hipotensión? Toditos. Hipertensión, solo esto. El que tiene menor riesgo de isquemia también menos efectos adversos, tanto isquemia como arritmias. En pacientes tratados por beta bloqueantes, ¿qué medicamento, con cuál tenemos más inconvenientes para tratar? ¿Cuál de los inotrópicos? Lovoscan. No. ¿Con cuál? Los inotrópicos agonistas adrenérgicos. Con esto. ¿Por qué era? Porque el paciente que recibe beta bloqueante necesita dosis mayor de estos medicamentos para tener efecto. Mesmo com seus efeitos adversos. Con la milrinona, ¿cómo? Mesmo com seus efeitos adversos. No sé. ¿Qué relación tiene? Se administra eles, que são os mais favoráveis a resolver, mas pelo ele também No, causa o os sea, efeitos. no. El que va a producir, el que va a ser más complicado tratar el paciente con beta bloqueante es la dopamina. La pregunta es esa. ¿Cuál de los inotrópicos, o sea, en el paciente que recibe beta bloqueante, cuál es el que menos conviene dar? Esa es la pregunta. Ah, sim. La dopamina, la dobutamina son los que vamos a tener más inconvenientes porque el paciente está tomando beta bloqueante. Con los otros no hay problema. ¿Cuáles pueden producir arritmias? Todos también, pero el que tiene menos riesgo es el menos mental. Toditos, estos son de administración endovenosa solamente. Ninguno, el paciente puede tomar comprimidos, por eso de la parte de inotrópicos endovenosos.
Ahí están los inodoro positivos. Estos nosotros ya vimos, la dopamina solo por vía lateral, hidroinona y levocetilar. Ahí el que es nuevo es la digoxina, que es un medicamento con acción inotrópica positiva también. Estos son todos inotrópicos positivos, los que aumentan o que estimulan el sistema adrenérgico. En el caso de que sea un inotrópico negativo, va a tener efecto contrario, va a disminuir el inotropismo, a tener un efecto inotrópico negativo. ¿Cuál es un medicamento que vimos que tenía efecto inotrópico negativo? De la parte de carbo. ¿Cómo? ¿Cuál era? La parte de la clase de vasodilatadores estaba. Los calcioprogonistas, que eran no dihidropyridínicos, son los que son inotrópicos negativos, no dihidropyridínicos, no DH, son los que tienen inotrópicos negativos. Pues estamos viendo que son inotrópicos positivos. Y lo que se utiliza en insuficiencia cardíaca son los positivos, los negativos no podemos usar en insuficiencia cardíaca porque van a empeorar el cuadro del paciente. Sacamos ya un poquito de la dioxina, que la dioxina lo que hace es, ¿por qué se habla aparte? Porque la dioxina está disponible por vía oral y por vía endovenosa. Este es el único inotrópico que tenemos disponible por esta vía. Se puede encontrar tanto por vía oral como por vía endovenosa. Si nosotros hablamos de que el paciente está tomando en comprimido un inotrópico positivo, solo puede ser dioxina. No va a ser dopa, no va a ser dopamina, no va a ser retinona, no va a ser glucosilado. Solo va a ser la dioxina. Acá está la acción del inotrópico positivo, que es el aumento de la fuerza de contracción, el aumento del gasto cardíaco del paciente para mejorar los síntomas de congestión y los síntomas de hipoperfusión que tiene el paciente. Acá el inotrópico positivo actúan directamente, son los únicos que actúan directamente sobre el corazón. Los otros medicamentos que nosotros vimos tienen otro mecanismo de acción. Los vasodilatadores pueden actuar en venas o pueden actuar en arterias. Los inhibidores son también vasodilatadores. Los beta-bloqueantes generalmente actúan sobre la funcionalidad cardíaca, sobre los vasos sanguíneos también. Y los únicos que tienen acción sobre el músculo cardíaco son los inotrópicos positivos. Y los inotrópicos positivos son los medicamentos que más pueden mejorar la funcionalidad cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa? Disminuye su gasto cardíaco. Esta es el gasto cardíaco normal, una curva normal, y esto se ve en la insuficiencia cardíaca. El medicamento que más puede acercar la funcionalidad cardíaca a lo normal es el inotrópico positivo. Le das diurético, va a mejorar clínicamente. Le das vasodilatadores, va a mejorar un poco. Pero el único que actúa sobre la funcionalidad
aumentar el sodio dentro de la célula, ese aumento del sodio por el uso de la dioxina va a activar un intercambiador calcio-sodio. Entonces, como el sodio está aumentado, se actúa este intercambiador, eso saca sodio y mete calcio. Acá también el efecto inotrópico se ve porque hay aumento de calcio. Doctor, Bueno, el aumento de el efecto inotrópico se ve por aumento de calcio dentro de la célula y también, como estábamos viendo recién en la parte de los otros inotrópicos, el efecto adverso también. Entonces, tanto el efecto inotrópico como el efecto adverso se ve por aumento de la entrada de calcio. Entonces, nosotros vamos a tener la mejoría de la funcionalidad del paciente por aumento de calcio, pero también los efectos tóxicos, los efectos adversos se van a ver por el ingreso del calcio a la célula. La dioxina es un medicamento que tiene un índice terapéutico bajo, chiquitito, quiere decir. El índice terapéutico, el rango, se refería a la concentración mínima tóxica, a la concentración mínima eficaz, al espacio que hay entre eso. Si el rango terapéutico es pequeño, es estrecho, es decir, que modifica un poquito la dosis del paciente de su medicamento y se intoxica. Entonces, un medicamento que no es muy seguro para darle a los pacientes, se tiene que controlar el dosaje de dioxina a los pacientes, se tiene que controlar la funcionalidad renal en los pacientes, se tiene que tener en cuenta la edad, de acuerdo a la edad del paciente para darle el medicamento. Entonces, es un medicamento que es efectivo, pero tiene varios efectos adversos. Entonces, nosotros vemos el beneficio del inotropismo positivo por el aumento de calcio, pero también los efectos tóxicos por el aumento de calcio. ¿Cuáles son las acciones que tiene la dioxina? El efecto inotrópico positivo modifica las propiedades eléctricas cardíacas también, aumenta la conducción eléctrica en el corazón y tiene un efecto que es de inhibición del sistema neurohumoral del paciente también. Eso sí le ayuda también. El paciente, la inhibición del sistema neurohumoral era de dos sistemas, renina angiotensina y del tono simpático. Entonces, eso también ayuda en la insuficiencia cardíaca. La primera propiedad es el aumento de la conectividad por aumento de la entrada de calcio. Ahí refiere, modifica la propiedad fisiológica. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cantidad y de en qué zona produce un cierto efecto. Disminuye la frecuencia de disparo del nódulo sinoauricular. ¿Qué hace con la frecuencia entonces? En el paciente. ¿Qué efecto va a tener esa dioxina sobre la frecuencia del paciente? Se disminuye la frecuencia de disparo del nódulo sinusal. Bueno, la frecuencia que va a producir. No, porque el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. Entonces, si disminuye la frecuencia de disparo del nódulo sinusal, la frecuencia cardíaca disminuye. ¿A dónde?
yo le hago una dosis mayor, la que tiene que ser, el paciente toma más, uno se controló la dosis que tiene que recibir, en vez de controlar su frecuencia cardíaca, se le pueden producir arritmias y se le puede producir trastornos en la conducción. Ese trastorno en la conducción puede producir un bloqueo de grado, segundo grado, tercer grado, o bloqueos intraventriculares también. Entonces, puede ser beneficioso como puede ser contraproducente si no se está ajustando bien la dosis del paciente. Tiene un efecto sobre la parte neuromoral. Aumenta el tono simpático, o sea, el tono vagal, el parasimpático, aumenta el tono parasimpático. El parasimpático que producía sobre la frecuencia también. La acetilcolina que produce sobre la frecuencia. Aumenta o disminuye. Ricamina no. Nervio vago disminuye. O sea, aumenta el tono parasimpático y eso también va a disminuir la frecuencia cardíaca del paciente. Aumenta el tono del vago, disminuye el tono simpático. O sea, ayuda a controlar la frecuencia cardíaca del paciente y la respuesta adrenérgica del paciente. Esas son las acciones principales: disminución de la frecuencia cardíaca a dosis terapéutica, efecto inotrópico positivo y inhibición del tono simpático. Pero si la dosis es alta, puede producir arritmia y puede producirle bloqueo al paciente. Mas, professora, gluoxina pode causar hipoglicemia? Puede también producir si la dosis es muy alta. Mas aí, tipo, tem um risco maior por conta dos dois efeitos que ele tem? Ou não? Sí, sí. Tá. Obrigada. Acá están las acciones que tiene. Efecto hemodinámico, aumento del gasto cardíaco, presión de inyección, eso por su efecto inotrópico positivo. Tiene un efecto vasodilatador, disminución de la resistencia vascular sistémica. Y eso también favorece la diuresis por su efecto vasodilatador inotrópico positivo. En la parte neuromoral, disminuye el tono simpático, aumenta el tono parasimpático del paciente, disminuye la frecuencia sinusal, disminuye la velocidad de conducción del nodo array, pero generalmente la acción principalmente hasta el nodo array. La parte ventricular eléctrica no tiene acción. Eso es importante porque eso hace que se utilice para las arritmias que son supraventriculares, no se usa para la parte ventricular. En la conectividad, pues el efecto que se ve es principalmente el efecto inotrópico positivo, que ayuda a mejorar el gasto cardíaco, mejora los síntomas relacionados con hipoperfusión tisular y los síntomas de congestión. Es muy útil para esos casos. Se usa generalmente en pacientes que tienen una fracción de eyección que es muy baja, tienen un gasto cardíaco muy bajo, una fracción de eyección baja. No hay un número específico, pero generalmente se considera que si tiene menos del 35% se tiene que agregar digoxina en el paciente para mejorar eso. Puede aumentar entonces el gasto cardíaco, puede aumentar, mejorar los síntomas de congestión, los síntomas de hipoperfusión y también puede mejorar el flujo sanguíneo coronario porque es un vasodilatador, tiene acción vasodilatadora. Lo único que no está recomendado en los primeros días post-infarto. Paciente que tiene una cardiopatía isquémica puede recibir digoxina. Paciente que es portador ya tuvo antecedentes de infarto puede recibir. Lo que no está recomendado es que se haga enseguida, porque cuando se hace enseguida se ve, en vez de vasodilatación, que suena, que de forma crónica produce, enseguida después de un infarto puede producir vasoconstricción. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que empeore el infarto en el paciente. Entonces, por eso no se recomienda en los primeros días post infarto. Pero para uso crónico, para el paciente que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, está indicado que se da este medicamento. En la activación neuromoral disminuye el tono simpático, aumenta el tono parasimpático y disminuye la acción de noradrenalina y renina. Entonces, aquí hay que decir, entonces disminuye
dilatación, eso va a mejorar la irrigación del tejido, eso va a favorecer la diuresis en los pacientes. Y en las propiedades eléctricas se mide bien. A dosis terapéutica. La dosis terapéutica tiene un efecto en el paciente que es control de la frecuencia cardíaca, y a dosis tóxicas pueden aparecer las arritmias. Entonces eso es cuando es terapéutico, se controla la frecuencia cardíaca y las arritmias van a aparecer por las alteraciones del electrocardiograma cuando la dosis es tóxica. Si el paciente está recibiendo dosis muy altas, pueden verse las arritmias. Y este medicamento tiene un tratamiento particular. En el caso de dopamina, dobutamina, levosimentan, pirinola, dijimos todito qué se produce, qué tipo de arritmia se produce. Todito decía taquiarritmias. Todito son arritmias con frecuencia alta, va a aumentar la frecuencia en el paciente. Pero la dioxina puede producir taquiarritmias, arritmias con frecuencia mayor a 100, como bradiarritmias, arritmias con frecuencia baja. Porque depende de que sea lo que estimule la dioxina. Puede producir marcapasos ectópicos, entonces se genera otro foco que producen otros latidos en el paciente, como también bradiarritmias. Por ejemplo, si se bloquea o disminuye la conducción en el paciente o disminuye la frecuencia de disparo sinusal. ¿Dónde actúa este? Sobre el nódulo sinusal. Entonces, si bloquea mucho el nódulo sinusal, entonces va a tener una frecuencia menor a 60. Se puede ir teniendo una frecuencia cada vez más alta, bradicardia. Otro lugar donde actuaba la dioxina era en la conducción auriculoventricular. Acá, sobre el nódulo sinusal. Entonces, si la dosis es muy alta, puede bloquear ese nódulo sinusal. Entonces, la frecuencia va a ser cada vez más baja. Si el paciente si empieza a tener efectos sobre el nódulo auriculoventricular y afecta esa conducción, acá dice prolonga el periodo refractario del nódulo auriculoventricular, más tiempo está sin poder despolarizar su radio. Entonces, en este caso, si esto ocurre mucho, también puede haber un bloqueo en la conducción auricular y ventrícula. Entonces, puede producir tanto porque aparecen marcapasos ectópicos en la arritmia, como por bloqueo del nódulo sinusal o por alteración en la conducción auriculoventricular, pueden aparecer bradiarritmias. Entonces, puede producir cualquiera de estos dos tipos de alteraciones, o aumentar mucho la frecuencia cardíaca o disminuir mucho la frecuencia cardíaca. Por eso se refiere a la dosis tóxica, pueden producir arritmias en los pacientes, en algunos casos taquiarritmia, en otros casos disminución. Sobre el automatismo, va disminuyendo la frecuencia sinusal, entonces si disminuye mucho la frecuencia sinusal, puede producir bradicardia, puede producir bloqueo sinoauricular, bloqueo del nódulo sinusal y paro, o puede producir alteraciones también en la conducción. Entonces podemos ver tanto taquicardias como bradicardias por exceso de dióxido. Los otros solo producen taquicardias. Y se van viendo alteraciones en el electrocardiograma. En todas las ondas se van viendo alteraciones. Se van escuchando la onda P, se van modificando los TQRS también y la configuración de la onda P. Entonces hay cambios que aparecen en el electrocardiograma que sugieren que puede haber una intoxicación química en el paciente. Este es el único inotrópico que está disponible por vía oral y por vía parenteral. Por vía oral toma el paciente de forma crónica para el tratamiento crónico, o por vía venosa se hace llegar de las urgencias de este medicamento. Y tiene una vida media
recomiendan darle medio comprimido más por día. Un esquema se da de lunes a viernes nomás, no se le da sábado o domingo, o se le da día de por medio, 3 veces por semana. Un comprimido lunes, miércoles, viernes. Entonces, para que el paciente tenga menos riesgo de intoxicarse. La insuficiencia renal afecta mucho en la duración de los efectos. Si el paciente tiene insuficiencia renal, va a prolongarse mucho la acción del medicamento y hay mucho riesgo de que se vea intoxicación en esos pacientes. Y los pacientes generalmente que son cardiópatas avanzados son pacientes que ya tienen otra alteración de corazón, o diabético, o ya tienen insuficiencia renal, entonces hay que dar con cuidado. Hasta ahí tengo una pregunta. Ahí vimos que se puede dar por vía oral y por vía endovenosa. Es un medicamento que tiene un efecto inmunológico positivo. Va a controlar a dosis terapéutica la frecuencia cardíaca, que es lo que principalmente hace. Tiene su efecto inmunológico positivo también, pero entre sus efectos adversos está la producción de arritmias. Arritmias, si es que la dosis es muy alta, que pueden ser con disminución de frecuencia cardíaca o con aumento de frecuencia cardíaca. Puede producir bloqueo, puede producir un paro cardíaco, puede producir taquiarritmia también ese medicamento. Es un medicamento que es de rango o de índice terapéutico estrecho. Puede intoxicarse fácilmente el paciente si no se corrigen todos los factores que tienen que corregirse para administrar la medicación o no se tienen en cuenta todas sus